¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, buenas tardes, o como sea que nos agarre el día de hoy. ¿Cómo andan? Bueno, hoy día viernes de ayuno, día de oración, día de búsqueda del Señor. Igualmente, como todos los días, creo que la búsqueda del Señor no es un día específico, sino es todos los días de nuestra vida cuando uno ya atrapó, por decir así, el amor de Dios en nuestro corazón. Así que es un día específico que como ministerio nos planteamos para poder estar buscando, pero la búsqueda es todos los días de nuestra vida de Dios. Es poder, como se dice, viste que Dios nunca, dice que no juega a las escondidas, Él juega a las encontradas, y eso está buenísimo, que Dios esté preocupado en encontrarnos en algún lugar en el tramo de nuestra vida. Eso pasó con cada uno de nosotros, en un tramo de nuestra vida, en una encrucijada, en uno de esos caminos que estuvimos andando. Se paró a la vera del camino y nos hizo señales, y nosotros, a veces por cansancio, a veces por el dolor, a veces por circunstancias que nos pasó, nos paramos y pudimos escuchar como nunca antes habíamos escuchado a Dios, y ahí lo aceptamos como Señor y Salvador, y desde ahí en más tuvimos un encuentro, y ese encuentro cambió todo nuestro futuro, porque seguramente que sin Cristo el futuro sería diferente. Así que antes de empezar la palabra quería orar. Vamos a orar. Señor Padre Santo, en el poderoso nombre de Cristo, en este día, Padre, te damos gracias por nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, Señor, por cada prueba, por cada lucha, por cada tempestad, Padre, que marca, Padre Santo, que somos débiles, pero que tú eres fuerte. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú siempre estás presto, Señor, a nuestras oraciones, a escucharnos, a acompañarnos, a abrazarnos, a levantarnos, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en este día, Padre, quiero pedirte que abres nuestro entendimiento, que tú, Señor, nos estés hablando a nuestro corazón, que tú, Padre Santo, pongas la semilla, Padre Santo, para poder, Señor, dar frutos. Te damos gracias en este día. Reprendo, ato en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, toda fuerza de las tinieblas, todo lo que se oponga en contra de tu palabra, y declaro que tú, Señor, nos alimentas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Qué bueno es Dios. Y bueno, y quiero desarrollar un poco la palabra hoy. Les decía que hoy la palabra la tenía yo, y bueno, y eso es porque tengo un mensaje específico para el ministerio. Y bueno, entonces lo quería compartir, más allá de todas las cosas, las actividades que en el día de hoy tengo que realizar. Así que bueno, el tema era de decir que muchas veces oímos en la palabra de Dios de hablar del aguijón. Pablo habla del aguijón en su carne. Dice que Pablo tenía un aguijón en la carne, que 3 veces le había pedido a Dios que si no se lo podía sacar el aguijón en su carne. Y dice que era algo que le molestaba. Estaba en él, en su carne, y le molestaba, dice, para predicar la palabra, le molestaba para darle gloria al Señor, le molestaba. Y de tal manera le molestaba que se lo pidió al Señor que se lo sacara, el aguijón en la carne. Y pensando en eso, estaba pensando casualmente el pensamiento de Pablo, el espíritu que él tenía. Y dice en 2 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 25, mira, dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedrado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos,
en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo me indigno? Y pensando en esto, en ese espíritu de este hombre, nos enmarca que estuvo en todas las cosas que muchísimas veces nosotros ni vamos a estar, gracias a Dios, porque no sabemos si estaríamos firmes en todas esas cosas. Y este hombre con ese espíritu que lo menciona antes de mencionar el aguijón en la carne, lo menciona y dice que estuvo en diversas pruebas, en diversas luchas, en peligro, y nombra el peligro muchísimas veces, peligro de muerte, peligro de esto, y nombra uno peligro de falsos hermanos. Había pasado todo peligro los de la misma nación, que eran los que antes lo palmeaban y después de repente cuando recibió a Cristo lo corrían, lo buscaban, lo querían matar, de los amigos, los que estaba todo bien, y ahora falsos hermanos. Y en todo fue capacitado, en todo fue probado, en todo, y en todo salió más que vencedor. Y ese es el carácter de un hombre de Dios, que sabe que va a tener pruebas, que sabe que va a tener lucha, que sabe que le va a pasar diversidades de cosas a medida que estamos viviendo. Y uno sabe eso, que van a venir los tiempos de las primaveras en nuestras vidas espirituales y en nuestras vidas normales, que van a venir esas primaveras, que las primaveras son las que te dicen que va a venir el verano, y son hermosas las primaveras cuando uno tiene primaveras espirituales con Dios, primaveras en la vida de uno, porque sabe que inmediatamente después de la primavera, ¿qué viene? Viene el verano. Y el verano es tiempo de regocijo, el verano es tiempo de vacaciones, el verano es tiempo de sol. Pero después de eso va a llegar el otoño. El otoño es esas temporadas que no las pasamos bien, que vemos como la hoja que estaba verde en algún momento se tiene que poner de otro color y que se va a caer porque que tiene que dar paso a otras hojas, y vemos como aquel árbol que estaba lleno de fruto de repente está seco, y después del otoño con sus caídas viene el invierno, los inviernos espirituales. Dice que Pablo había pasado por todas estas circunstancias, situaciones y estaciones de su vida. Por eso lo dice, en diversidades pruebas. Y este hombre con este tipo de espíritu, lo encuentro en el capítulo 12, o sea, un capítulo posterior a todo esto. Pero antes de decir esto, mirá lo que dice. En el 30 dice: si es necesario gloriarse, y mirá si tenía para gloriarse, dice: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y entiende, como el rey Salomón, entiende que a través de todo eso se gloria en su debilidad. ¿Por qué? En la debilidad somos fuertes, porque Dios te hace fuerte. Es necesario sentir el peso de que somos débiles, el peso de sentir el pasaje de la vida a través del almanaque de nuestro cuerpo, para sentir la debilidad. Porque si dice la palabra, guarda aquel que se cree que es fuerte, guarda aquel que se cree que lo vivió todo, guarda aquel que por más que tenga muchos partidos ganados, crea que nunca va a recibir una derrota. Y Pablo dice, a través de todo esto que él entiende, dice si es necesario gloriarse, y dice esto, si es necesario, porque no es necesario gloriarse cuando Dios te usa, cuando pasás desierto, cuando tenés tiempos en el Evangelio, cuando gracias a Dios no te ha pasado nada, no te has caído, has permanecido en tu fe. Dice, no es necesario gloriarse en eso, pero si fuese necesario gloriarse, dice, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Por qué? Porque encuentra esta palabra que cuando yo reconozco que soy débil, cuando yo reconozco que me equivoco, cuando yo reconozco que soy un mortal, cuando yo reconozco hasta que tengo miedo de poder, de morir, porque es normal, en eso me hago fuerte. Por eso Pablo dice, me gloriaré en mi debilidad. Y este Pablo, esta persona que aparentemente tiene muy claro todos estos conceptos, porque lo tiene no claro porque se lo han dicho, no claro porque
lo ha vivido y lo ha vivido en su carne, lo ha pasado en su carne, es porque está probado en él que él es fuerte en todos estos peligros, y si se tiene que gloriar en algo, se va a gloriar en su debilidad, porque en su debilidad encontró su fortaleza. Porque en la debilidad de repente encontramos fortaleza. Porque el que es débil verdaderamente va a buscar a Dios. Hablo como creyente. Como creyente, cuando yo me siento débil, o no les pasa eso. Cuando más te la mandaste, es más cuando decís, bueno, ahora sí voy. Ahora sí, Señor, ahora sí, porque vos sabés, dentro de tu corazón, sabés que en esa debilidad el único que te puede hacer accionar es el Señor. Y dice, y habla del aguijón de la carne, este mismo Pablo que dice que le molestaba el aguijón en la carne. Y yo pensaba en el aguijón de la carne, que como una vez lo estudié, era una afección que tenía en sus ojos. Pero el aguijón de la carne es más que eso, que algo exterior. El aguijón de la carne es algo que va con nosotros, y que si nosotros no nos damos cuenta de nuestras debilidades, el aguijón de la carne puede terminar con los sueños de Dios. En nosotros, obviamente. Y el aguijón en la carne habla en el Antiguo Testamento, se lo menciona como Amalek. Amalek dice que está en Deuteronomio capítulo 25, versículo 19. Le dice esta palabra. Le dice, por tanto, sucederá que cuando el Señor, tu Dios, para que sepas que el Señor es tu Dios, para que el Señor, tu Dios, te haya dado descanso, o sea que el día de descanso va a llegar en algún momento, de todos tus enemigos alrededor en la tierra, que el Señor, tu Dios, te vuelve a decir, te da en heredad para que poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y dice esto, no lo olvides. Y Amalek en el Antiguo Testamento se relaciona con la carne, con el mundo, con la carne, con nuestra carne. Y dice que Amalek atacaba cuando estaban cansados, cuando estaban agobiados, cuando dejaban de caminar. Amalek, que era una tribu nómade, andaba en el desierto y salía y atacaba en las partes posteriores de Israel cuando estaban en el desierto. ¿Y quién estaba en la parte trasera? Los que estaban desenfocados, los que estaban no mirando a la multitud que estaba caminando, los que estaban agobiados, los que estaban enfermos, los que estaban cansados, los que estaban desanimados. Amalek ataca cuando estás desanimado. Y ese Amalek es el aguijón en la carne que tenemos siempre. ¿Por qué? Amalek es la carne, mi carne, tu carne, la carne de cada uno de nosotros. ¿Quién ataca cuando estás agobiado? En la debilidad, como decía Pablo, ¿a dónde viene la carne a atacarte? Cuando dice, ya es tiempo, nunca más. Así como Diego dice a veces, yo paso por ahí, veo los trajes del payaso y me habla. Es Amalek que te habla. Es Amalek que te dice, ven, nunca más, ya está, listo. Amalek, cuando estás cansado, cuando estás agobiado, es tu carne que te habla en tu interior, más fuerte que el Espíritu de Dios. Y dice, no te olvides lo que te hizo Amalek cuando estabas agobiado, cansado, trabajado en el desierto, cuando ibas a la tierra prometida. No te olvides, dice, de Amalek, bórralo, dice, la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Borrá la memoria de la carne, borrá los instintos de la carne que siempre conspiran con la voluntad de Dios. Borralos de tu cabeza. Borrarlo de tu forma de ser. Por eso Pablo dice, si de algo me tengo que gloriar, me gloriaré en mi debilidad, porque él entendía este principio de que cuando más débil era, más el Espíritu tomaba dominio y control. Por eso menciona, antes de decir esta palabra, menciona que estuvo en peligro de muerte, que estuvo en muchos lugares que nosotros ni estuvimos. Dice, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedrado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Yo creo que ya con el primero, 3 veces he sido azotado, con el primero muchos de nosotros dejaríamos el Evangelio. Con el primero.
Si alguien te agarra y te azota 3 veces, no una, 3 veces. Te agarra una vez, 3 veces. Y no eran un azote, eran muchos. Los azotes eran muchos. Eran muchos azotes que te dejaban marcado, que te dejaban dolorido por semanas. Y dice que 3 veces Pablo pasó por eso. Y aún así, él dice después que se va a gozar en su debilidad y habla del aguijón en la carne.